disculpas al profesor Echevarría, que además de profesor experto en temas de seguridad y en temas referentes al Medio Oriente, al Oriente Próximo, en Turquía en concreto, pues tenemos otras afinidades que nos hace estar más próximos, si cabe, no solamente por el conocimiento. En cualquier caso, él es profesor, lo cuento de acuerdo con el breve currículum que hemos subido también al campus virtual. Es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Anteriormente fue investigador del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea en París hasta el año 97 y también ha sido visitante investigador del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea en Sevilla. También es profesor extraordinario de la Escuela Superior de Fuerzas Armadas y de la Escuela de Guerra del Ejército. En cualquier caso, estoy seguro que os gustará la conferencia, que en principio el título que tiene establecido es Cambios acelerados en la política exterior y de seguridad turca y sus posibles consecuencias de cara a la adhesión a la Unión Europea. De acuerdo con la conferencia anterior, hemos visto que está difícil lo de la adhesión, pero estoy seguro que tú lo vas a resolver. Bueno, no prometo nada en ese sentido, ¿eh? ¿Qué más quisiera? Científicamente, vas a explicarlo. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime. Un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a Casa Turca, a los cursos de verano de la Complutense, mi antigua universidad. Compartimos facultad. El poder participar en este curso de verano y en esta reflexión en común sobre temas tan importantes. Me ha gustado haber podido asistir a la conferencia de mi colega Sabas Genk, porque van a ver que vamos a coincidir en muchas cosas, incluido lo que el presidente me sugería que a ver si consigo dilucidar. Y va a ser un placer también el poder estar con ustedes buena parte del día para que tengamos también esa mesa redonda en la que además participará también mi buena amiga la profesora Sara Núñez de Prat. Bueno, pues en todo ese proceso en el que aparte del tiempo que haya después de mi conferencia para plantear preguntas, luego tendremos la mesa redonda, de lo que es una reflexión en común, a mí me ha tocado, se me ha invitado para que hable de los cambios acelerados en la política exterior y de seguridad turca y sus posibles consecuencias de cara a la adhesión a la Unión Europea. Yo voy a tratar, y espero conseguirlo, de hablarles a corazón abierto sobre temas que muchas veces la corrección política lleva a los ponentes, a los oradores, a esquivar las cuestiones más delicadas o incluso a tapar algunos aspectos que son difíciles, que son problemáticos, pero que hay que tratar en profundidad, y estamos en la universidad. Hablar de Turquía y su política exterior y de seguridad en términos de actualidad, obviamente, ya se ha hecho además alusión a lo que fue el periodo anterior, a la llegada al poder de los islamistas del AKP, y de las posibles consecuencias para la adhesión, pues nos lleva a insistir de nuevo en una serie de fechas. Lo voy a hacer rápidamente y tratando de llenar esas fechas de contenido. La fecha inicial, el arranque, es 1999 en Helsinki. El Consejo Europeo de diciembre de ese año, recordarán, que acepta por fin a Turquía como Estado candidato a la adhesión. Es decir, que estamos años antes del gobierno islamista del AKP. Eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Luego, como sabemos, las negociaciones empiezan en 2005 y como sabemos también, pues de las varias decenas de capítulos que habría que culminar para llegar a ese momento final de la adhesión, pues a día de hoy, si no me equivoco, no se ha aprobado nada más que uno. Es decir, que las negociaciones son extremadamente complicadas, en distintas dimensiones. En estos años que vamos a desmenuzar aquí, que es una década y poco más,
El AKP llegó al poder en lo que respecta a la política exterior y a la definición de la política exterior con algunos axiomas, con algunas máximas que parecieron muy atractivas, como eso de cero problemas con los vecinos y con el mundo, en sentido amplio. No olvidemos que cuando hablamos de Turquía, y yo solo me voy a apoyar en cartografía, en términos técnicos, y empiezo por este mapa que tenemos a Turquía en el ángulo superior derecho. Y esta visión nos permite ver mucho, ver el Mediterráneo, ver el sur de Europa, ver todo el norte de África, el Sahel, buena parte de la península arábiga y parte del arranque del Oriente Medio. Antes ha habido alguna pregunta sobre Turquía y su papel en escenarios como el africano. Y bueno, este mapa nos viene bien, para ver dónde está Turquía y para ver el mundo a día de hoy, porque como verán en este mapa no falta Sudán del Sur, que es el último estado que ha nacido a la independencia precisamente en la época en la que las revueltas árabes estaban en su cena. Y hablar de Turquía es hablar, no lo olvidemos, de un estado miembro de la OTAN. No fue uno de los fundadores, pero casi. La OTAN nace en el 49 y Turquía entra en el 52. Y esto es importante decirlo porque durante muchas décadas Turquía, cuando ponemos una balanza y en los platillos íbamos cargando el de sí a Occidente o no a Occidente, en el platillo del sí había mucho peso. Y lo ha habido hasta hace muy poco tiempo. Turquía ha sido y es un país fundamental para el mundo occidental. Y aquí cuando estamos hablando de Occidente estamos hablando de la OTAN, no de la Unión Europea. Pero digamos que al final, Turquía cuando en 1987 solicita formalmente la adhesión y cuando quería hacer valer su modelo, su candidatura, pues apostaba firmemente por estos valores, por ser un baluarte durante toda la Guerra Fría, un muro de contención frente al comunismo, por ser un país occidental, en los términos en los que los Estados miembros de la OTAN somos todos occidentales, y por ser un país moderno, iba a decir democrático. La democracia ha tenido distintos vaivenes a lo largo de la historia de la Turquía moderna, pero dejémoslo ahí. Recordemos que Turquía hace poco tiempo invocó el artículo 4 del Tratado de Washington, Tratado Constitutivo de la OTAN, precisamente para que la alianza coadyuve, y lo estamos haciendo, yo tengo incluso alumnos desplegados allí, en la frontera con Siria, para que coadyuvemos a la defensa de Turquía como aliados. Bien, Turquía en tiempos más recientes se ha convertido, se ha dicho muy bien antes que no es país productor de hidrocarburos, pero sí es país de tránsito, y con mayúsculas además. Esto es importante, porque lo lleva siendo desde hace tiempo, pero desde diciembre pasado, en ese acercamiento fuerte de Turquía a la Federación de Rusia, lo puede ser aún más en los próximos años. Insisto, país de tránsito, no produce ni gota, pero sí se convierte en un punto de conexión, de llegada, de tránsito y de salida hacia otros mercados de recursos energéticos fósiles, de petróleo y de gas. Turquía ha sido también, ahora estoy dando algunas pinceladas, luego vamos a entrar en el lío, en el lío terrible en el que está Turquía y en el que está toda la región. Pero vamos viendo algunas cuestiones que voy soltando y que todas ellas son positivas o potencialmente positivas. Recuerden que en las arduas negociaciones de la comunidad internacional con la República Islámica de Irán, para ver si aclaramos de una vez qué es eso del programa nuclear iraní y hacia dónde se dirige, Turquía ha tenido, en ese trayecto difícil y que aún lo es ahora mismo, un papel componedor de tratar de contribuir a encontrar una salida en clave no solo regional, sino en clave global. Bien, por tanto, Turquía es un país importante. Luego veremos también eso de la gran potencia, la potencia media.
De eso se puede hablar después en términos de conceptos y de realidades. Pero la Turquía actual, de la que voy a hablar más en profundidad, nos permite poner sobre la mesa un largo inventario de complicaciones, de problemas y de desafíos, para Turquía y para los demás, en las distintas dimensiones. La llegada al poder del AKP cambia o empieza a cambiar las cosas. No voy a entrar en las dos fases de las que ha hablado mi colega turco, sino que me centraré mucho más en la segunda, que es la que realmente dificulta las cosas. No olvidemos que el que llega al poder como primer ministro y que hoy ya es jefe de Estado, Erdogan, pocos años antes de esa victoria electoral había estado en prisión, aparte de haber sido alcalde de Estambul y de haber sido un líder islamista, heredero de Erbakan y de las corrientes islamistas turcas. Él llega al poder, 2002, y ahora que estamos a 13 años vista de esa victoria electoral del AKP, en perspectiva podemos observar cómo una persona, puedo hablar de un partido, pero se puede hablar también de una persona, ha ido acaparando cada vez más poder, ha ido creciendo como líder. De hecho, algunos le califican ya de sultán, y cuando se reunió con Putin, los medios de comunicación hablaban del sultán y del zar. Bien, todo esto es importante tenerlo en cuenta porque el telón de fondo de lo que estoy hablándoles aquí es el de pretender ser miembro de la Unión Europea. Ya sabemos que la Unión Europea es un club exquisito, de gente exquisita, que en los criterios de Copenhague y en otras dimensiones establece toda una serie de criterios que tienen que ver con cosas como esta. Lo del liderazgo, lo de la concentración de poder, lo de la división de poderes y demás. Bien, tras la victoria en marzo de 2014 en las municipales aplastantes del AKP, todos daban por hecho, muchos daban por hecho, la mayoría daba por hecho que ahora iba a conseguir lo que no ha conseguido el mes pasado el AKP. Ahora ya no tiene la mayoría absoluta y eso puede ser visto, pero también eso hay que ponerlo en términos de discusión, como un freno a esas ansias de hacerse cada vez con más poder. Eso en la dimensión interna. En la dimensión internacional, ¿qué ha cambiado grosso modo el AKP en estos años? Ha cambiado muchas cosas. Recordemos que 2002, llegada del AKP al poder, es un año antes de la invasión de Irak, en marzo de 2003. Recordemos que Turquía ha estado aliado dentro de la OTAN, las segundas fuerzas armadas en términos numéricos de la alianza después de las estadounidenses, es decir, toda una serie de cosas que vistas en frío pueden permitir a mucha gente considerar que los dos estados podían y debían actuar al unísono en cualquier escena. Pero esto no fue así en lo que a Irak respecta. Recuerden que la campaña militar se complicó porque el escenario terrestre se vio afectado por la decisión turca de no permitir el despliegue desde el norte. 2003, por tanto, Irak, tengámoslo presente, porque luego hablaremos del Estado Islámico y de otras muchas cosas. 2004, la macroampliación de la Unión Europea. ¿Por qué digo macro? Porque entraron de golpe 10 estados. Ahí cambió el mapa de la Unión Europea. Luego entraron otros. En 2007, Rumanía y Bulgaria, que también cambian el mapa de la Unión Europea, y luego entra Croacia. Pero el cambio, en términos estructurales, se produce en 2004. Además, fíjense, ahí en ese mapa vemos algunos de los que entraron. En concreto vemos, sobre todo, los más pequeñitos, Malta y Chipre. Pero siendo pequeño Chipre, entra sin haber resuelto su conflicto. Les decía antes que la Unión Europea es exquisita en términos de exigencias, pero a veces no lo es tanto. Y hay quien hace los deberes y hay quien no. Y tira para adelante. Esa adhesión de 2004, de 10 estados, tiene dos componentes importantes para lo que a nosotros nos interesa aquí, que es Turquía. 10 eran países de Europa Central y Oriental. Y los otros 2 eran mediterráneos.
Los que entran de Europa Central y Oriental, ni que decir tiene que cambia en términos estratégicos el peso dentro de la Unión Europea y las prioridades. El Mediterráneo ya empieza a pesar menos y el este pesa más. ¿Y Turquía dónde está? Pues para eso está en el Mediterráneo. El tema de la entrada de Chipre es un problema para nosotros y también en el contexto turco. Importante en la década pasada la tensión creciente con Israel. Y de esto se ha hablado muy poco en la conferencia anterior y yo voy a hablar mucho. Vamos a ver. Las últimas 3 guerras que ha librado Israel las ha tenido que librar contra un actor no estatal. Y no ha ganado ninguna de ellas. Mientras que en el pasado, las guerras que libró convencionales contra un puñado de países árabes, las ganó todas. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Hamás es un enemigo difícil, prácticamente invencible, precisamente por el campo de batalla en el que se celebran estas guerras. Y veremos otra más, no lo dude. Todo el poderío militar de Israel no puede derrotar a un enemigo concentrado en el territorio en el que encontramos la mayor concentración de población en el mundo, de la mayor densidad de población. Es decir, que es un campo de batalla en el que efectivamente la mayoría de las víctimas que se producen son civiles. Erdogan, como buen islamista, empieza enseguida a romper la trayectoria que Turquía había seguido hasta entonces, tanto en términos de relación formal con Israel, como en términos de tratar la cuestión palestina en general y de Hamás en particular. No olviden que los vínculos bilaterales entre Turquía e Israel eran firmes, sólidos, importantes. Incluso la dimensión de la seguridad y la defensa. Y todo esto en pocos años se ha ido empezando a resquebrajar, como es lógico. ¿Por qué? Evidentemente, ante todo y sobre todo por la actitud y la posición de Erdogan. No olviden además algo importante también. Hamás, es decir, el movimiento de resistencia islámico palestino, ha sido para nosotros, digo ha sido, formalmente hasta diciembre, para mí lo sigue siendo, un grupo terrorista. Esto hace que no solo esté hablando de Hamás y de Turquía, sino que también aquí estamos hablando de la Unión Europea, de Turquía, con Hamás en medio. Ya saben que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió el pasado diciembre sacar a Hamás de la lista de organizaciones terroristas por defectos de forma, que no de fondo, en el proceso que llevó a incluirlo ahí. De forma y no de forma. Recuerden ustedes la flotilla o las flotillas de la libertad. Ahora hay otra en preparación. Y si se hace a la mar, probablemente asistiremos a escenas similares a las que produjeron en algún momento un enfriamiento, un crecimiento exponencial de la tensión entre Turquía e Israel. Bien, en estos años en clave internacional hay una nueva visión, hay muchos cambios atropellados que entran ya en una recta terrible a raíz del estallido de las revueltas árabes. Nada de primavera árabe ni de revoluciones árabes, revueltas. Erdogan, como dijo muy bien mi colega turco, había tenido hasta ese momento relaciones cordiales, buenas, incluso intensas, con algunos de los líderes que en poco tiempo pasaron a ser demonizados por buena parte del mundo, incluido por el régimen turco. Estamos hablando de Gaddafi, estamos hablando de Mubarak, estamos hablando del propio Bashar al-Assad. El primer ministro Erdogan recibió en diciembre de 2010 el premio Gaddafi de Derechos Humanos de la mano del líder libio que 2 meses después era demonizado por el mundo y que 10 meses después era linchado ante las cámaras. Bien, las revueltas árabes las tenemos que entender no solo en la clave de vecindad, que es obligado el que tengamos que investigar cómo
se ha posicionado Turquía con respecto a fenómenos tan desafiantes, hay que entenderlos también desde la aproximación de un líder islamista, que es lo que es Erdogan. Bien, mientras todo esto ocurre, no tenemos que perder de vista lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea, porque al final, en mi conferencia, yo lo que les tengo que explicar es Turquía sí o Turquía no en la Unión Europea. Y el proceso de cambio que se da en la Unión Europea también lo tenemos que interiorizar, porque no es baladí. Recuerden que son los años del esfuerzo para poner en pie una constitución, el Tratado Constitucional. Orla, en términos voluntaristas de la construcción europea, más la ampliación de 2004 y la de 2007, más la de Croacia después, y el arranque de las negociaciones con Turquía, a partir de 2005. Recuerden, porque muchas veces se alude nada más que a eso, y además es lo que en términos mediáticos es más cómodo, muchos dicen aquello de Turquía no porque son musulmanes. Pues no. O no necesariamente, o no para todos. Puede que no, y probablemente sea lo que más pese, porque Turquía no es Bulgaria, o Polonia, o Malta. Turquía son muchos millones, y a más millones, más peso en el proceso de toma de decisiones en el seno de la Unión. No es lo mismo recibir a un chiquitín, o a 5, que a un grande. Eso en una Unión Europea que está aún indigesta desde 2004. Eso no se olviden tampoco. Esta Europa ya no es la que era. Para bien o para mal, probablemente para mal. Ahora ya no es fácil gestionar nada. Ahora está todo manga por hombro. Ahora, aunque seamos capaces de aprobar sanciones contra Rusia, hay 3, 4, 5, 6 que no las aplican. Porque ellos, siendo Estados miembros de la Unión Europea, a la vez, en términos de percepciones, en términos de solidaridades, de intereses, están aún cerca de Rusia. Por citar a Grecia, pero hay otros muchos, ¿eh? Y no olviden que además el gas ruso sigue calentando a mucha gente. ¿O no? Ahora mismo hay otra nueva crisis entre Rusia y Ucrania sobre el tema del gas. Ahora. Y todo eso también tiene que ver con lo que estamos tratando aquí. La cuestión migratoria. Claro, ahora que las revueltas árabes, porque ha sido ante todo y sobre todo eso, lo que ha puesto patas arriba toda la región mediterránea, parece que son las aguas del Mediterráneo el coladero para que entren contingentes de irregulares, no se engañen. El coladero es la frontera con Turquía. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. Lo que pasa es que las imágenes, esas no nos son tan familiares a nosotros, españoles, marroquíes, es mucho más familiar Libia, y además en Libia vemos lo más dantesco en el instante. Pero la frontera de Turquía con, fíjense, con Estados miembros de la Unión Europea, algunos de ellos recién llegados, ahí sí, ahí tenemos iraquíes, sirios, pero también tenemos afganos, todas esas gentes que han visto sus vidas destrozadas por distintas guerras o distintas situaciones. Y eso también se tiene en cuenta cuando se ve al candidato al otro lado de la mesa. El agravamiento de la amenaza yihadista. Esto también es importante, no lo dude. Porque la amenaza yihadista, algunos como yo llevamos décadas hablando de ella, sin que nos haya hecho nadie caso. Ahora todo el mundo es experto y todo el mundo tiene ejemplos de sobra para mostrar que efectivamente hay tal cosa. Pero es que hace 25 años la había en Argelia o en Egipto, en Afganistán, en Sudán, y ya veíamos además cómo era una bola de nieve que iba creciendo. Y ahí sigue, con el Estado Islámico y con otras muchas siglas. La interacción entre el yihadismo salafista y el islamismo supuestamente moderado.
E insisto en eso de supuestamente modelo. Porque ustedes oirán a muchos analistas que hablan del islam político, del islamismo moderado, del salafismo no violento. Y eso además lo oirán mucho en Bruselas, en la Comisión Europea. Es decir, gente que tiene autoridad, yo no tengo ninguna más que mi palabra, que se creen esas historias de que hay un moderado que es capaz de controlar o de moderar al radical. Bueno, todo eso también, en términos, en este caso, de rabiosa actualidad, también pesan los platillos. Turquía tiene además millones de inmigrantes en suelo europeo. Eso no lo planteo ni en pro ni en contra, pero también es un elemento adicional más. La envergadura, por tanto, del Estado turco. Turquía no es un Estado cualquiera, y Ucrania tampoco. Europa, en lo que a Ucrania respecta, ha cometido desde hace 2 años otra de sus irresponsabilidades. Se le ha calentado el modelo y la cabeza y nos hemos lanzado en tropel a invitar a Ucrania, también a Moldavia, pero eso es complicado también, ¿no? El problema es Ucrania y la percepción rusa y la interacción entre Rusia y Ucrania. 2, por tanto, futuros candidatos que probablemente no verán la adhesión, por distintos motivos, pero la envergadura, pónganlo sobre la mesa. El reforzamiento exagerado del poder ejecutivo en Turquía, eso no cuadra con los criterios de Copenhague. A pesar de todo lo cáustico que estoy siendo y cuando les digo que los europeos tienen tragaderas para unas cosas y no para otras, pero ese reforzamiento acelerado en el tiempo y tan visible del poder en manos de un partido y de una persona, eso no puede acabar bien en términos de estandarización con el mundo comunitario. Eso sí nos puede permitir, para traer algo del poco pesimismo, del poco optimismo que les voy a traer, pensar que quizás estas últimas elecciones sean un buen paso para ver si hay un proceso de cambio por delante. Ese resultado es bueno en principio, aunque no lo olviden, es un resultado, pero ahora hay que ver el día después. Aún tiene muchas herramientas el poder en Ankara para seguir controlando las cosas. Recuerden que además, y en esto los símbolos son importantes, Erdogan llegó a hacer lo mismo que había hecho Putin con Medvedev, para, instrumentalizando la legislación vigente, seguir arriba en el poder. Recuerden el baile de la presidencia del primer ministro y del primer ministro de la presidencia. Un baile de salón eficaz y que funciona. Uno de los inputs que ha tenido siempre Turquía ha sido ese del crecimiento económico. Para algunos es la panacea. Hay un país que crece, ese que venga con nosotros, ¿no? Aunque sea... Bueno, el crecimiento de Turquía es real, aunque está empezando a enfriarse, pero también no lo olviden, también venía de atrás, ¿eh? Esto no es solo obra pura y dura del AKP, venía de regímenes anteriores, y también hay que decirlo, aunque a alguien le parezca que eso no es de recibo. La Comisión Europea, ya saben ustedes que es extremadamente crítica con todas aquellas medidas en términos de política interna que pretenden coartar la libertad de expresión, la prensa escrita, pero también las redes sociales, y en esto, lamentablemente, pues en los últimos tiempos el régimen turco nos ha dado muchos ejemplos de cuán experto es en hacer tal cosa. Hay otros componentes importantes también. Les voy a hablar de descompensaciones territoriales, porque esto es importante. Las estadísticas de los estados son las que son, pero luego hay que explorar cómo esos estados, cómo esas comunidades políticas, esas comunidades humanas funcionan. Y una descompensación territorial tan marcada como la que hay en Turquía juega en contra de la imagen que Turquía presenta ante las exquisitas autoridades de Bruselas. Anatolia es Anatolia, y aunque esté cambiando,
no cambia al ritmo deseado. No olviden que Turquía además es una sociedad en parte urbana y los medios urbanos y sobre todo los más conocidos dan una imagen del país, pero hay también una Turquía rural, un mundo rural profundo. Y seguimos sin perder de vista que estamos hablando de un país enorme en términos de población. Porque alguien dirá, bueno, pero España, ¿qué éramos nosotros cuando entramos en el engranaje de la adhesión? Es verdad. Pero en el caso de España ya se habían quemado muchas etapas en términos de clases medias, de equilibrio territorial, y España no tenía tampoco las dificultades de las que he hablado hasta ahora, en términos de posición geográfica, de idiosincrasia y de otras muchas cosas. Y claro, llegamos a la cuestión kurda. Aquí de nuevo, ojo, porque ya saben que el PKK es un grupo terrorista. Y además cuando digo para nosotros es para todos los que estemos aquí. Porque es derecho comunitario. Nosotros no podemos ni hacer negocios con el PKK, ni apoyar al PKK, ni dar al PKK ni agua. Antes tampoco podíamos hacerlo con Hamás. Recuerden que nuestros diplomáticos no podían reunirse con Hamás. Derecho comunitario. El tema kurdo, si no se resuelve, es como el tema chipriota. Si lo metes en tu casa ya es tuyo. ¿Me explico? Y el tema kurdo tiene muchas más aristas que las que tiene con respecto a Turquía, que son las más evidentes. Estamos hablando de decenas de miles de muertos desde 1984 hasta hoy. Desde 2013 hay un alto el fuego, pero el conflicto no está resuelto. Y además el actor kurdo, que es a lo que voy ahora, está en proceso de cambio, cosa que preocupa y con razón a Turquía. Bien, ya hemos puesto unos cuantos condimentos en el guiso. Ahora vamos a ver qué pasa hoy, desde las revueltas árabes hasta ahora, y sin escaparnos de la actualidad que va peor. En términos de percepción, Turquía hoy percibe ante todo y sobre todo una amenaza. El PKK. Si alguien pensaba en el Estado Islámico, se equivoca. El PKK. Es un terrorismo sobredimensionado que ha provocado más de 40.000 muertos, que sigue teniendo un santuario firme en las montañas Kandil, en el norte de Irak. Ese es el Iparralde del PKK. El Iparralde lo era para ETA, y lo es. Y a pesar de ese alto el fuego, que mal que bien se ha respetado, que ha muerto gente de un bando y de otro, es una de las grandes cartas de presentación del hoy presidente Erdogan. El líder del PKK se presenta como un hombre pragmático desde su prisión en esa isla en el Mar de Mármara. Quiere convocar un congreso del PKK para acabar definitivamente con la lucha armada. Las exigencias del PKK se han ido moderando a lo largo de años, pero el problema es que ahora el actor kurdo, y cuando hablo ya del actor kurdo no solo hablo del PKK, sino que hablo de los kurdos de Siria, de los de Irak, también de los de Irán, ha adquirido una dimensión nueva, gracias también a las revueltas árabes y a las guerras que ha producido dicho proceso. Bien, ahora, de hecho, ya hay un partido kurdo, que ha quedado el tercero, porque antes los kurdos que había en el Parlamento turco ya saben que estaban ahí en calidad de independientes. Sabía que eran kurdos, pero ahora ya son kurdos con siglas y fuertes. No son el segundo partido, pero sí el tercero, y son en buena medida los que han contribuido, en términos de sanidad democrática, a quitarle ese poder absoluto al AKP. Pero si vemos el mapa, en términos de concentración, pues evidentemente es en el sureste de Anatolia donde ahí se concentra ese actor, en términos de población, en términos de siglas, en términos de proyecto. El problema es que cuando estallan las revueltas árabes y el entonces primer ministro Erdogan
es pionero en dar ese paso adelante con respecto a distintos escenarios, cada vez más escenarios y cada vez de una forma más aguerrida. Turquía entra de lleno en un cenagal, si me permiten utilizar expresión tan dura, pero esto es muy duro porque hay millones de personas por ahí deambulando y hay centenares de miles de muertos ya sobre la mesa, y los que quedan. Se entra en una dinámica en la que Turquía, de la mano de Erdogan, quiere ser protagonista. ¿En qué dimensión? En todas a la vez. ¿Por qué digo eso? Porque no es solo la dimensión musulmana, que también. Es su dimensión como un Estado más, es su dimensión como un Estado miembro de la OTAN, es su dimensión en todas esas, con todas esas etiquetas. El proceso libio y el proceso sirio son los más hirientes hasta el día de hoy del proceso general de revueltas árabes. Y en los dos, Turquía ha tenido y tiene una participación activa. En el caso de Libia, un país a día de hoy con 2 gobiernos, 2 parlamentos, multitud de milicias, atentados diarios, un desastre, Turquía sigue teniendo un papel importante con respecto a un sector de esos dos, que es el sector islamista. Y eso implica las milicias de Misrata, pero eso implica también algunos grupos que son grupos terroristas para nosotros, una ida y vuelta de gente entre Libia y Turquía, y por qué no, acabando en Siria y en Irak. Me quedan 10 minutos y no he dicho nada más que el 25%, pero bueno, aceleraré rápidamente el análisis. Pero el gran problema, evidentemente, es la frontera con Siria. Aquí, no lo olvidemos porque los occidentales en plural, yo no me meto porque afortunadamente hay hemerotecas y estaba contra esto desde el principio, pero muchísimos y muchísimo más importantes que yo, decisores, analistas, periodistas, políticos, aplaudieron a rabiar a ese proceso de la primavera o las primaveras árabes. Claro, el problema es cuando animas un proceso así en un régimen totalitario como es el sirio. Y además no tienes, aparte de no tener ni idea de lo que pasa dentro de Siria, no tienes ni idea de cuál debe de ser el día después en términos de modelo que supuestamente vas a apoyar. Y esto es un defecto occidental, incluido Turquía. Turquía se convierte además, fíjense, siendo un Estado miembro de la OTAN, donde nosotros, entre otros, desplegamos baterías de misiles Patriot para proteger a nuestro aliado. Pero se convierte en un coladero de combatientes, terroristas, yihadistas salafistas, que coadyuvan a ese esfuerzo en aras a derrocar a Bashar al-Assad. El objetivo era ese, además legítimo para la mayoría de la gente. Era un dictador, un sátrapa, un asesino, ergo, había que derrocarlo. Recuerden ustedes que Bashar al-Assad es hijo de Hafez el-Assad. Y Hafez el-Assad ya en los 80 tuvo que hacer frente a una situación parecida, aunque en un escenario distinto. Escenario de Guerra Fría, con lo que nadie se enteró de lo que pasó allí, pero en el que los hermanos musulmanes, que no siempre son pacíficos, se levantaron en armas contra el régimen basista. Régimen ya entonces totalitario y que reaccionó como cualquier régimen totalitario reacciona. Imagínense ustedes si le montamos una revuelta al presidente de Corea del Norte, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, de la irresponsabilidad de tratar de extender y de conseguir la extensión de las revueltas también a Siria, tenemos la herencia que hemos recibido hasta el día de hoy. Y en este escenario, evidentemente, el papel jugado por Turquía no coadyuva en absoluto a mejorar su imagen de cara a la adhesión a la Unión Europea. Pero claro, con eso tampoco cargo las culpas en Turquía, que es lo fácil. No olvidemos que desde el seno de la Unión Europea, muchos de estos mensajes voluntaristas, invitando al cambio en el mundo árabe, a las primaveras, a la revolución de los jazmines en Túnez,
y a la revolución en Egipto partieron de ahí, de nuestra casa, de la Comisión Europea, de algunos miembros del Consejo, etc. Por tanto, contradicciones y errores los hemos cometido todos, pero el problema es que Turquía en esta dinámica ha acelerado y ha entrado en esa segunda parte del gobierno del AKP que incidía mi colega turco, aunque lo ha hecho de una forma mucho más agradable y menos agresiva que yo. Pero en esa segunda fase es en la que estamos hoy. Esa segunda fase nos pone además en una situación a los occidentales, de los que forma parte Turquía en la dimensión OTAN, pero nos pone en una situación muy complicada a día de hoy. Y les voy a poner unos ejemplos. Cuando el 2 de diciembre pasado llegó el presidente Vladimir Putin a Ankara y escenificaron los dos presidentes ese hermanamiento estratégico, el sacrificio del proyecto de gasoducto South Stream y su sustitución por el gasoducto Turkish Stream, en el que ahora confía Tsipras y confía Serbia y confía Hungría. ¿Nabucco? No, Nabucco, olvidémoslo. Nabucco es Unión Europea. Ahora los que cuentan son otros. El hermanamiento Rusia-Turquía, más el hermanamiento Rusia-China, más las exploraciones no académicas sino político-diplomáticas del presidente Erdogan con la Organización de Cooperación de Shanghái, por hablar de una dimensión no musulmana, pero también con la organización de la Conferencia Islámica, por sí hablar de una dimensión musulmana, nos lleva a escuchar discursos en los que lo primero, lo segundo y lo último, en términos de mensaje, es vilipendiar a Occidente. Además mezclando a la Unión Europea y a la OTAN, da igual, y a Estados Unidos. Y mientras la vida sigue y las negociaciones siguen en Bruselas. Ojo. Pero en un escenario de confusión y de caos que es el que les estoy tratando de transmitir. Quizás digan que lo estoy haciendo de una forma muy provocadora, pero yo insisto en lo que les decía antes, y además voy a terminar, porque yo creo que los 10 minutos los he agotado, pero me das 2 para hablar del Estado Islámico. Estamos en momentos en los que hay que llamar a las cosas por su nombre y espabilar. ¿Por qué digo eso de llamar a las cosas por su nombre? Porque una de las reglas básicas a día de hoy de la corrección política es que cada vez que hablamos del Estado Islámico tenemos que decir o bien el autodenominado Estado Islámico o bien el Estado Islámico que ni es Estado ni es Islámico. Y el que dice eso se queda tan pancho. Dice, así no ofendo a nadie. No se trata de ofender, se trata de desenmascarar al enemigo, que lo es. ¿Por qué? Porque Estado no será en términos jurídicos internacionales, pero sí tiene vocación de serlo, y se está organizando como tal. Tampoco es un Estado, afortunadamente, a día de hoy Kosovo, porque aún no ha tenido el número suficiente de reconocimientos, pero funciona como tal. Y no lo estoy comparando, les estoy dando otro actor para que lo entiendan. Sudán del Sur nació la independencia rápido, todo el mundo estaba contento con Sudán del Sur, y ahora Sudán del Sur está patas arriba. Pero en términos de reconocimiento, en la primavera de 2011, allí estaba todo el mundo celebrando el nacimiento de Sudán del Sur. Bueno, el Estado, por tanto, islámico, ni es Estado ni es islámico, no. Es Estado, funciona, tiene los mecanismos y tiene la vocación de ser Estado, y además el único Estado, porque evidentemente al ser un califato, es el gobierno más puro, el gobierno por antonomasia, el que refleja los principios sagrados del Islam en la organización política y abarca todo el Estado, todo el mundo, abarca todo el orbe, y no es islámico, vamos a ver, no es budista, no es judío, no es cristiano, son musulmanes, otra cosa es que son malos, pero musulmanes sí son. Entonces no nos despistemos ni los musulmanes ni los no musulmanes diciendo que son algo indefinido, como si fueran marcianos. Bien, el Estado Islámico no es
en términos de percepción turca, una amenaza. Me dirán, qué raro, si los tienen además a 50 metros. Si han vuelto a Kobane, están otra vez en Kobane, de donde los echamos. Claro, están porque son correosos. Y es gente muy motivada, tienen una estrategia, una organización, y tienen enfrente a un grupillo de enemigos que vamos cada uno a lo nuestro, incluida Turquía. Porque Turquía, su prioridad es el PKK, y ya no solo el PKK, sino el mundo kurdo en proceso de cambio. Proceso de cambio en términos de reforzamiento, y por tanto, eventualmente, de un actor que más pronto que tarde me va a plantear problemas quizás peores que los que me planteo décadas atrás. Porque no olviden ustedes algo también importante, como nosotros no ponemos las botas en el norte de Siria o en el norte de Irak, alguien las tiene que poner. Y eso está reforzando no solo a los kurdos, sino a las milicias chiíes, a Irán. Esos son también efectos de las revueltas árabes, y eso también lo tiene que digerir Turquía en términos de la definición de su política exterior y de seguridad y de defensa. Lo que no está haciendo bien, aunque está haciendo esfuerzos, porque los hace y hay que reconocérselos, es frenar firmemente el coladero, que es su frontera, para combatir en Siria. Pero ahí tampoco la culpa es solo de Turquía, la culpa es de todos nosotros. Porque ustedes dirán, bueno, pero nosotros en España, por ejemplo, pues tenemos ya un puñado de operaciones contra las redes de radicalización y de canalización de combatientes hacia Siria. Sí, es verdad. Claro, nos hemos dado cuenta de la amenaza, pero las contradicciones ahí concentradas en Siria, donde queremos seguir en el esfuerzo de derrocar a Bashar al-Assad y apoyamos a distintos actores en una situación que es un verdadero avispero, lleva también a alimentar ese conflicto. Es decir, que la culpa no es solo de Turquía, pero Turquía con su política y con cómo ha gestionado su frontera y con cuáles son sus prioridades y cuáles no lo son, también aquí nos ofrece un elemento adicional preocupante a nuestra reflexión, al menos desde mi punto de vista. Y en falso, cierro... En falso, porque... Sí, porque quedaba la mitad. Pero bueno, siempre queda la mitad. Como habré dejado lagunas y habré provocado además opiniones de compañeros que están en la sala, pues seguro que irá saliendo en el coloquio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, abrimos el debate agradeciendo al profesor Carlos Echevarría. No sé si decir la claridad con que se ha manifestado, la confusión a la que nos ha inducido, o cómo es el asunto, pero no por la dificultad en exponerlo, sino porque la materia es bien compleja y eso se ha puesto de manifiesto. En cualquier caso, vamos a abrir el turno de debate, ¿no? Javier quería hablar, Alex, ¿verdad? ¿Quién más? Luego os animáis más, ¿eh? Ya irán saliendo, seguro. Pero es turno de cuestiones. Han pasado ¿Me he explicado, Javier? Han pasado más de 12 años y yo creo que ya la cláusula de confidencialidad que firmé, yo creo que bueno, ya no está tan operativa, ¿no? Pero en relación con lo que comentabas antes, yo fui consejero para la adhesión de la Unión Europea en Bulgaria y las presiones que tuve para que el informe en la materia mía, que era en materia monetaria y financiera, fuera positivo, fueron grandes, pero el informe fue negativo. Ese y el de todos mis compañeros que trabajan en diferentes áreas. Pero, en fin, nos dijeron que daba igual, es decir, puede entrar y ya, ¿no? Bien, pues entra y ya, ¿no? Y un comentario. Comentario 2, un comisario europeo, español, muy connotado, muy conocido, nos dijo a un grupo de personas hace unos años en una comida en Madrid la siguiente frase: a Turquía hay que estoy hablando de hace 15 años, a Turquía hay que tratarla como a una buena amante, cubrirla de regalos, pero nunca dejarla entrar en casa. Antes de que la AKP llegara al poder en Turquía ni nada de esto, ¿no? Entonces, en relación con estos dos comentarios, tenía que ver con lo que decías de la diferente vara de medir, ¿no? Pues quería que abundaras un poco más en las posibilidades de Turquía para entrar, visto que antes de la AKP ya, incluso en España, se hacían estas cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, me gusta mucho esa pregunta porque efectivamente hay que hurgar en este tema. Porque no es baladí, además, nos afecta a todos.
Aquí seguro que somos todos ciudadanos comunitarios y hay que considerarlo como propio, lo que hace la Unión bien y lo que hace mal. Efectivamente, la Unión no es una creación angelical, sino que es una organización internacional más, en este caso supranacional, la única que hay, en la que efectivamente hemos cedido soberanía en algunos aspectos. Y lo seguiremos haciendo, cada vez más despacio, como es obvio, pero a la vez somos los Estados miembros. Y los intereses y el choque entre las percepciones y las construcciones geoestratégicas de cada uno. Y efectivamente, en un momento dado, 2004, pero luego vamos a concentrarnos en 2007, tocaba ampliar. Y punto. Recuerdo que con respecto a Bulgaria, más expresivo que lo que has sido tú, ¿qué vamos a decir? Porque si no, ya lo que queda es poner Rumanía sobre la mesa y las imágenes de Rumanía y asumir que Rumanía es un Estado miembro más, ¿vale? Y no hay más que entrar en el metro, ¿vale? Estoy siendo muy cáustico. Esto es un curso de verano y hay que enfriar el ambiente. Claro, el tema de Chipre. ¿Cómo se le exigió a los actores chipriotas, con qué contundencia, como ahora Grecia con el tema de la deuda, que tenéis que hacer los deberes y si no, no entráis? Cuando sabían que iban a entrar y no hicieron los deberes. Y nos hemos comido un conflicto que cada 2 por 3 nos plantea todo tipo de complicaciones en esa zona. Que es una zona más, pero que cualquier rincón del mundo es potencialmente peligroso y puede llevar a situaciones complicadas. Claro, con respecto a Turquía, yo mismo, y para eso están las hemerotecas, en los primeros años del AKP, y desconfiando que ya lo hacía de los islamistas en general, yo sí escribía no solo algún artículo de prensa, sino capítulos de libros sobre la viabilidad de la adhesión de Turquía. Y no estoy pidiendo perdón por ello. Es porque en aquellos momentos, en la balanza, y a pesar de que Erdogan, que podía ser sospechoso para muchos, entre otros para mí, en el platillo pesaba más los haberes que los debes. El problema es que en todos estos años las cosas ya han ido, en ese proceso de cambio que es la sociedad internacional y que es esta región, ya los platillos ya están en otro sitio. Digamos que los cartuchos que ha quemado Turquía en estos últimos años con sus decisiones, tanto en términos algunas de política interior y otras muchas de política exterior y de política de seguridad, pues la han colocado ya en una situación complicada. Porque aparte de eso, luego está también el de la cuestión de las fronteras. Las fronteras con Siria o con Irak, ¿quién las quiere? Nadie. Pero eso pesa menos. Porque no olvidemos que en aquellos años Irak estaba patas arriba. Es verdad que también en los primeros años había esperanza, en algunos, de que se iba a recomponer el Estado, se iba a rehacer. Bueno, pero eso también se enfrió enseguida. Y con Siria en aquella época tampoco nos importaba demasiado porque era una frontera estable. Es que eso también hay que decirlo, aunque para algunos sea políticamente incorrecto. ¿Era un régimen totalitario? Sí. ¿Lo sigue siendo? Sí. ¿Con 300.000 muertos a día de hoy? ¿Cómo estaba mejor antes o después? Evidentemente, para mí, está claro, antes. Y en Libia ocurre lo mismo. Y eso no es defender a dictadores. Eso es aplicar un principio de prudencia, teniendo siempre presente los que queremos cambiar las cosas, que hay herramientas para provocar el cambio, pero que no necesariamente son las revueltas. Y la experiencia nos lo ha puesto de manifiesto. Entonces, como me estoy enrollando mucho con respecto a la pregunta que me has hecho, yo creo que la he contestado, es decir, que tragaderas hay, pero con respecto a Turquía, por todo lo que he dicho, pero empezando por el tema de la envergadura, ahí ya las cosas van a ser más complicadas. O sea que, es decir, que Turquía no es Bulgaria. O sea que la respuesta es no. Yo creo que no. Pero vivimos en el mundo de lo posible. Alex, querías intervenir. Sí, es sobre la cuestión de los kurdos. Siendo ellos los que están llevando gran parte de los combates contra el Estado Islámico
que a fin de cuentas es una amenaza para la Unión Europea, o al menos una percepción de amenaza de la Unión Europea se le tiene como tal, ¿cómo afectaría una posible emergencia de un actor kurdo como un actor potente y con influencia en la zona, en las relaciones Turquía-Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea trataría con indulgencia o vería bien un Estado kurdo en tanto lucha contra el Estado Islámico? Y eso entraría en contradicción con los intereses turcos. ¿Cómo afecta eso? Vamos a ver. Voy a contestar, aparte de como ciudadano, como profesor de Relaciones Internacionales, ¿no? Y en esto también hay escuelas. Pero cuando vivimos en un baño de sangre, como es la actualidad, las ocurrencias abundan. Es decir, hay que poner fin a esto. Tanto a la inmigración irregular masiva y al ahogamiento de un millar de personas en unos instantes, como a decenas de miles, centenares de miles de muertos y millones de desplazados y de refugiados. Y empezamos a inventar o a elucubrar, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del Estado kurdo. Toma, eso ya es el acabose, pero ahora está cada vez más en boga. Claro, esto es volver a 2010. Es decir, a las revueltas y animar procesos, porque sí, porque hay que cambiar. Entonces aún sin el dramatismo que era el telón, que es el telón de fondo hoy. ¿Me explico? 2010, recordemos que las revueltas empiezan en el otoño, o sea, ni siquiera es primavera, es el otoño de 2010. Sáhara Occidental y luego Túnez. Bueno, la gente se manifiesta, Ben Ali al final es un sátrapa, que lo echen, ¿no? Y luego que echen a Mubarak, que echen a Gaddafi, y a Saleh, y a Bashar, y a quien sea. En las monarquías, curiosamente, como alguien dijo antes, ahí no... Arabia Saudí, Qatar... Bahrein sí, pero porque la inmensa mayoría de la población es chií y eso es una olla a presión, ¿no? Pero se resolvió con una intervención militar y a correr. Bueno, vamos a ver. Un Estado kurdo. Análisis profesoral. Antes de que nos calentemos y digamos, esta va a ser necesariamente la solución, porque no hay otra, yo no veo otra, no. Pereza intelectual de lado, y sobre todo pragmatismo y visión, porque estamos jugando con personas. Un Estado kurdo, y ahí está Turquía con sus percepciones y sus miedos justificados, implica actores muy variados. Tanto a nivel nacional de estados constituidos, es decir, el PKK digamos que es turco, las milicias sirias son sirias, en Turquía ya tenemos 2 siglas y en Irán tenemos otras siglas. Entre ellos, aunque sean kurdos, no necesariamente se entienden bien. Vamos, no es que no necesariamente se entiendan bien, es que no se entienden. Salvo en situaciones excepcionales, como son las actuales. Contra los salvajes del Estado Islámico, evidentemente, es que nosotros mismos estamos combatiendo, es una exageración, pero prácticamente hombro con Irán, porque el enemigo es el mismo. Digo exageradamente porque procuramos no entrar en campos de batalla en los que ya está la Guardia Revolucionaria iraní, pero el enemigo es el mismo y bien. Para construir un Estado que es una construcción de salón con jirones que no conocemos, estamos dispuestos a desbaratar 4. Me explico bien, ¿no? Desbaratamos Turquía, desbaratamos aún más Siria, desbaratamos aún más Irak y desbaratamos Irán. Es por eso que yo soy tan refractario a la idea tan comúnmente extendida de las políticas conspiratorias y las teorías conspiratorias. Es que incluso la gente más enloquecida de distintos servicios de inteligencia o de distintos gabinetes que elaboran estrategias no entran en un escenario así. Me permito incluso decir eso. A lo mejor no como Estado, en realidad estatal, sino como actor, aunque es actor no estatal. Las guerrillas tienen armas, están ahí y luchan y tienen influencia en la zona. O sea, no estoy planteando una realidad de un Estado constituido que desafía al resto, sino que... Esas milicias, vamos a ver, por ejemplo, las sirias, afortunadamente que existen. Y eso se lo dirán miles y miles de yazidíes, de cristianos, de turcomanos, de suníes,
de chiíes que han sido salvados por ellas frente al Estado Islámico y a otros grupos. En Irak, fíjense, Turquía además tiene unas relaciones estrechas con Erdogan, con el gobierno regional iraquí, kurdo iraquí. Porque la política es así, es complicada, contradictoria, combatiendo al PKK, pero llevándose bien con... Eso además abunda en la idea de que les digo, son actores que tienen el apellido de kurdos, pero cada uno va a lo suyo. Lo que también es verdad, y eso justifica la preocupación turca, es que para hacer frente, sobre todo a partir de la proclamación del califato el 29 de junio del año pasado, a un Estado Islámico revigorizado y extremadamente letal, a la hora de coordinar en el campo de batalla a los distintos jirones kurdos, el PKK ha jugado un papel central. ¿Por qué? Pues porque es la organización que sigue siendo terrorista para nosotros. Pero ahora estamos en otra dimensión del análisis, que es un campo de batalla concreto. Es la organización que tiene, en términos de mando y control, de logística, de armas, de organización, lo necesario para ser eficaces en el campo de batalla. Y por eso el presidente del gobierno regional, el gobierno kurdo en Irak, fue a las montañas Kandil a darles las gracias al PKK, para más preocupación de Turquía, evidentemente. A los kurdos, nosotros, en este caso Alemania, les hemos lanzado en la ciudad de Kobane armas, incluidos sistemas Milán anticarro, que algunas de ellas, evidentemente, porque los campos de batalla son caprichosos, cayeron en manos del Estado Islámico. Y con esos nos dan bien. Eso es así. El problema de estas revueltas, de todo lo que hemos generado ahí en términos de caos, es que ahora tenemos un escenario, seguro que no buscado por nadie, en el que Irán es más fuerte. Y eso a alguien le alegrará, a mí no. Las milicias chiíes iraquíes son más numerosas y tienen más poder de fuego que el ejército iraquí, y por tanto en el campo de batalla es con quien hay que contar, porque al ejército iraquí lo estamos entrenando nosotros, entre otros. Hay legionarios españoles que acaban de cerrar un ciclo de formación. Pero las Fuerzas Armadas iraquíes, una vez se desmorona Irak, se transforman en lo que es hoy Irak, que son jirones ahí, enredando. Nosotros queremos recomponer el Estado iraquí. Entre otras cosas porque no es bueno romper los estados, no es bueno. A veces ocurre, como Checoslovaquia, por acuerdo entre las partes, y no tiene consecuencias. Pero hay escenarios del mundo en los que es mejor no andar con esas estupideces, si me permiten el término. Y fíjense que y por eso termino, en términos de pereza intelectual, ¿cuántos despistados hay ahora diciendo que para resolver el tema de Siria hay que dividirlo en 3 regiones? Y se quedan tan panchos. Usted sabe lo que está diciendo. Aparte de que cómo va a hacer eso, y a quién va a reforzar haciendo tal cosa, y con qué medios va a hacer tal cosa. A usted se le ocurre en su despacho, pero luego pone en el terreno a gente que igual van a perder la vida por nada, o quitársela a otros. No sé si hay más cuestiones. Usted adelante. Me alegro que haga preguntas. Me alegro de que hagan preguntas, sobre todo los que no las han hecho todavía. Mañana espero que me hagáis preguntas, al menos los que no me habéis hecho ninguna pregunta. Adelante. 3 temas. Primer agradecimiento al profesor Echeverría por la claridad de exposición de sus ideas personales, con las cuales se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo legítimamente. La segunda es una pregunta, porque yo no me explico la paciencia de Turquía con las cosas que están sucediendo en su frontera sur. No me la explico, desde los 3.000 kilómetros que debe haber de aquella. Y la tercera es una aportación, permítaseme muy breve, y es destacar la facilidad con la que se habla de Bulgaria, de Rumanía y de todos los demás, y los problemas que hubo con la nuestra, con la española de los años 80, en la que hasta se metieron en cómo definíamos el chocolate. ¿El chocolate? El chocolate.
fue un tema de fuerte discusión. En la Unión Europea. La Unión Europea. Sí, es que no había oído. Sí. Gracias. Gracias a usted. Vamos a ver. No, sí, nos oímos bien. Vale, es verdad. Sí, ¿no? Vamos a Está ver. hecho para la traducción. Bien. Esta frontera de Turquía con Siria y con Irak hay que verla en distintas dimensiones. La primera, una frontera política más, o unas fronteras, si hablamos de 2 estados. Segunda, dependiendo de cuáles son los parámetros políticos en Ankara, se desarrollan unas relaciones u otras con esa frontera sur, que es en lo que he tratado de incidir. Proceso de cambio, como Turquía, no solo porque ve las puertas de Europa cerradas, sino porque, no lo olvidemos, un colega, porque el primer ministro actual de Turquía, a fin de cuentas, es un profesor de Relaciones Internacionales, ha elaborado al respecto. El neotomanismo, el papel de Turquía, apoyándose en el pasado y mirando en términos de presente y de futuro lejos, no necesariamente solo Europa. Es decir, que se abra o no se abra la puerta de Europa, yo al menos lo creo así, Turquía ya ha optado por mirar más lejos. Y está en su derecho, es legítimo, como decía usted. Cada uno hace lo que quiere. Vamos, la propia Grecia, siendo un Estado miembro, que lo es además desde hace mucho tiempo, antes que nosotros, el 81, pues aparte de su crisis económica y ¿sabes? Las autoridades políticas actuales pues tienen unas amistades profundas y fuertes en Moscú y quieren tener con respecto a Rusia unas relaciones y quieren arrastrar a la Unión Europea para tener unas relaciones distintas a las que a día de hoy nos estamos acostumbrando. Entonces hay eso, hay la voluntad política, marcada en tiempos recientes por un líder islamista. Y luego hay la evolución de los acontecimientos. Entonces la evolución de los acontecimientos, para entendernos rápidamente. Por un lado está el pragmatismo con los kurdos iraquíes, que eso ya se lo he dicho para que lo tengan en cuenta. Es decir, una cosa es que el PKK sea mi enemigo, pero yo con otros kurdos sí me entiendo bien. Y entre esos kurdos tampoco es que se peleen por eso. Es decir, que bueno, no es su tema prioritario. Pero claro, con respecto al proceso sirio, aquí hay coherencia por lado del gobierno islamista turco, coherencia en el sentido de que ellos quieren, se han embarcado en acelerar un proceso de cambio en ese país, que pasa necesariamente por quitar del poder a Bashar al-Assad, y que desde la perspectiva de Erdogan pasa evidentemente porque los actores del día después sean de su cuerda. Eso al menos él lo tiene claro. Yo no estoy muy seguro que en Bruselas tengan claro quienes animan el proceso en términos de revueltas, quién, si es que tienen una estrategia, quién tiene que estar en Damasco. Pues eso también es legítimo. Si tú animas un proceso de cambio, se supone que tú quieres poner a tu gente. Que eso sea una democracia de la Noruega, ¿no? Bueno, si hay estúpidos, si me permiten la palabra, que creen tal cosa, que se puede imponer una democracia a la Noruega en Siria, como sin guerra, allá ellos. Pero claro, eso es irresponsable. O sea, y además, en un examen es meritorio de un suspenso, porque hay que tener conocimientos. Una cosa es la ideología y otra la realidad. Entonces, es por eso que esa frontera está como está. Por esas contradicciones, por esa suma de contradicciones. La mejor imagen, los carros de combate turcos en la frontera con la población de Kobane y a 50 metros dándose uno y otro a gusto. Es decir, ver la guerra en lugar de en televisión directamente. Bien, cuando conseguimos convencer a Turquía que había que acabar con eso, porque eso no es elegante ni aceptable, permitieron que entraran, ¿quién? Combatientes kurdos, Esmerga, y desalojaron al Estado Islámico de Kobane. Lo desalojaron, no lo derrotaron. Es decir, se fueron y ahora han vuelto. Porque además una de las cosas, y voy a seguir siendo muy cáustico con ustedes, es que a día de hoy las guerras, que las sigue habiendo lamentablemente y las seguirá habiendo, ahora se analizan y se perciben y se opina sobre ellas de una forma que nada tiene que ver con lo que ha sido en la historia una guerra, en la que había un vencedor y un vencido. Ahora generalmente, pero esto llevaría un curso de verano a 3, ¿no? Las guerras acaban en tablas. Además las guerras ya no son como antes. Israel se enfrenta con Hamas o con Hezbollah y claro, no puede acabar con él. No
no puede ir hasta la siguiente. En el caso del Estado Islámico, o en el caso, ya que tenemos un mapa más grande, de los yihadistas en Malí, el esfuerzo, que menos mal que alguien lo hace, le hace Francia en Malí, es debilitar, expulsar, pero no vencer a ese enemigo. Claro, si los expulsas, el problema es que Níger dice, oye, ¿por qué me los envías a mí? Que se queden en Malí, que ahí están bien, ¿no? Pero así están las cosas. Y en el caso de Siria, todas esas contradicciones, más las que me he dejado en el tintero o las que no he sido capaz con mi verbo de transmitirles, las encontramos ahí. ¿Para qué? Para sufrimiento de la población siria. Eso no lo olvidemos tampoco, porque ahí hay responsabilidad. Usted, yo también quiero intervenir. Pero, Son dos preguntas muy breves. Venga. La primera es que hemos estado hablando, pero no se ha hablado qué papel, me gustaría saber qué papel ejerce Irán o puede ejercer Irán en esta guerra. Y la segunda es también relativa más o menos lo mismo a Estados Unidos, pero quiero hacer una salvedad, que no entiendo, yo a Estados Unidos no lo entiendo. Parece ser que en el sur, en la guerra de Yemen, está apoyando a una confesión religiosa, por una serie de motivos, bueno, tal. Y en el norte, al contrario. No lo entiendo, yo no lo entiendo. A Estados Unidos, en este caso, no lo entiendo. Si usted tiene una... Bueno, yo entiendo una explicación comercial, económica, pero la de abajo la tengo más clara, pero ¿y la de arriba? O sea, que apoya a Arabia Saudí, vale, para venderle, pero ¿y arriba? Vamos a ver. La dos. Es que las cosas son muy complicadas en general y en Oriente Medio mucho más. Irán. A Irán hay que verlo como, dejando de lado el programa nuclear, aunque no del todo. Pero Irán es un país con pozo histórico, como lo es Turquía. Un pozo histórico y un pozo territorial y un pozo poblacional. Y desde la Revolución Islámica tiene un pozo, además, en términos religiosos y tiene un pozo en términos raciales, persas y no árabes. Y tiene una posición en un sitio. Le ha tocado ahí. Nosotros nos ha tocado donde estamos, a los somalíes donde están, a Irán ahí. Que ya de eso ya sabemos que algunos somos dichosos. Cuando nos deprimimos, yo siempre le digo a mis alumnos, piensen en Somalia. Usted no se deprima porque si le han bajado el sueldo, ya se lo subirá. Pero hay gente que lo pasa mucho peor. El caso de Irán, y esto no es, digamos, que aceptar, no, pero es para también que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Irán tiene, aparte de todos esos elementos, esos son los peones en el tablero, luego hay que empezar la partida y ver por dónde van y lo que pretenden. Y cuáles son sus prioridades, cuáles son sus relaciones con unos y con otros, las tensiones. Y claro, a Irán, la invasión de Irak, primero, y las revueltas árabes, pues ha venido Dios a verles, hablando mal y pronto. ¿En qué sentido? En el que, aunque estén sometidos a sanciones, aunque haya toda una serie de posiciones, de actores importantes, que no de todos, evidentemente, porque el mundo es muy grande, somos los occidentales, sobre todo los que le tenemos sometido a una presión cada vez más floja, porque el proceso negociador va para adelante según algunos. Con las revueltas árabes, con la invasión de Irak, pierde a su enemigo tradicional. Porque, claro, aquí no lo olvidemos, estamos hablando de árabes, persas, suníes, chiíes, pero estamos hablando de estados. Cuando se libra la primera guerra del Golfo, que fue la del año 80 al 88, esa guerra fue una guerra entre dos estados, no fue una guerra entonces entre suníes y chiíes. No se leyó así. Y además los combatientes con el uniforme iraquí, muchos de ellos eran chiíes, que estaban combatiendo a iraníes. Pero entonces no los veían como otros chiíes, los veían como el enemigo iraní. Bien, eso era fácil comparado con lo que tenemos hoy. Era una guerra clásica, que fue feroz, con muchas bajas, que se cerró en tablas. Ahora, con las revueltas árabes, tenemos una guerra intrarreligiosa, intramusulmana. Los compatriotas nuestros musulmanes que han emigrado a las tierras del califato
no van allí ni a matar estadounidenses ni a matar soviéticos como se iba cuando iban a Afganistán en los años 80. Infieles en un caso y en otro. Ahora van a matar chiíes, porque son desviados del Islam, porque merecen la muerte más que los judíos y más que los cristianos. Esa es la cantinela. No. Dinero, alguien dice, no, te dan un sueldo, eso también. Te cubren los gastos de la familia, también. Vas a vivir el califato, también. Gente, una familia entera no van todos a combatir, incluido el niño. Muchos van porque lamentablemente el Estado Islámico y el califa Ibrahim ha diseñado un modelo que es atractivo para gente y que hay que derrotar el modelo. Si no derrotas el modelo, las cosas siguen así. Pero volviendo a Irán. Irán, con las revueltas, se acaba el enemigo iraquí, Saddam desaparece. La influencia de los chiíes en Irak se dispara. Cuando se quita el corsé de Saddam, ya la minoría suní no es la que gobierna, sino que son los chiíes, en plural. Y la capacidad de influir, de penetrar y de ampliar, de extender sus alas, crece. Cuando se inician las revueltas árabes, los mensajes desde Teherán eran, al principio, incluso de Jamenei, del gran ayatolá, parecidos a los nuestros, en términos de aire fresco para los musulmanes, hasta que nos metimos, o hicimos que algunos se metieran en Siria. Porque ahí nos metimos con un aliado estratégico de Irán, que lo es también de Rusia, no lo olvidemos. En Siria, ¿qué pasa? Que hay una minoría de corte chií que gobierna, que es la del clan al-Assad, y que evidentemente en términos de la estrategia regional, de enclave regional de Irán, es una provocación. De ahí que efectivamente también Irán haya desplegado sus alas hacia Siria. Tanto de forma directa, en tiempos recientes cada vez más visible, como en un primer momento a través de actores interpuestos, léase Hezbollah y otras milicias y grupos chiíes. Claro, ese Irán hoy, que para luchar contra el Estado Islámico necesitamos, porque vehicula las milicias chiíes iraquíes, porque organiza el campo de batalla y porque incluso sus fuerzas y sobre todo sus cuadros de mando de la Brigada Al-Quds de la Guardia Revolucionaria es eficaz, por ejemplo, para recuperar Tikrit, pues eso hace que Irán, cuando llega a la mesa, dice, oye, mira lo que pongo yo, ¿eh? Entonces ahora el programa nuclear lo vamos a tratar como a mí me parece, ¿vale? Estoy vulgarizando el tema. Claro, Estados Unidos, que no lo entiende. Vamos a ver, Estados Unidos ha hecho muchas tonterías, como muchos actores de la sociedad internacional. El problema es que Estados Unidos ahora ya no se mueve en esta región por el petróleo. En otros tiempos sí, ahora no. Ahora es autosuficiente en hidrocarburos, gracias al fracking. Ahora cada vez le molesta más el enredo regional y sobre todo le molesta, y es normal, que ahora ya, cosa que nunca hicieron antes, saudíes, cataríes y demás aliados, vayan a su ayuda. Cuando los Emiratos Árabes Unidos dicen yo voy a bombardear Libia, no se lo comunica antes a Estados Unidos. Van porque les apetece. Pero Estados Unidos no lo olvidemos, igual que antes hemos hablado de Irán como una potencia regional que se cree que lo es y que tiene las herramientas para serlo, Burundi puede decir su presidente, yo quiero ser una potencia en África. Bueno, tú di lo que quieras, no tienes nada para poner en la mesa, ¿no? Estados Unidos es la única superpotencia y a día de hoy lo sigue siendo. En declive, lo que ustedes quieran. Aquí no vamos a hablar de los BRICS y de China, eso es otro curso de verano, para el año que viene. Bien. Estamos hablando de la única superpotencia, que se lo cree y que tiene un modelo para el mundo, y que tiene una responsabilidad, una visión mesiánica, lo que ustedes quieran, para intervenir en el avispero en el que está interviniendo. Y claro, encontramos momentos en los que actúan de forma que no entendemos muy bien cómo apoyan a un actor que parece contradictorio con un actor que nos parece conocido en otro escenario. Pero es que da igual al final si son milicias chiíes o de corte chií, si son árabes, si son persas, si son kurdos. Lo que hay que ver en cada una de estas partidas es a los que participan en el juego y a las consecuencias que el juego tiene. Para empezar a entender. Yo no estoy presumiendo de que entienda esto, pero como estudio día y noche el asunto, de vez en cuando me llevo la satisfacción de decir, hombre, si esto al final tiene una explicación, que no es el petróleo, que es más complicado que todo eso. Entonces, Yemen es otro de los escenarios
de revueltas árabes, no lo olvidemos, que ya era el país más pobre del mundo árabe y que estaba infestado de gente de Al-Qaeda antes de que empezaran las revueltas, y al que también se anima desde fuera a que allí también haya revueltas. Recuerden, si no, el premio Nobel a la líder, a una de las líderes de aquel movimiento de protesta en su momento. En aquellos meses de júbilo democratizador en el mundo occidental, sin saber muy bien quiénes estaban en las plazas y quiénes dominaban esos movimientos, porque los dominaban no las fotos de 4 periodistas a 4 de los protagonistas, sino que eran otras fuerzas. Y en muchos casos ni siquiera se ocultaban, pero no las queríamos ver. En más palabras, bien, yo quiero hacer una intervención breve y casi de orden metodológico. A mí me admira mucho, y lo digo sinceramente, la capacidad de los profesores en general a juzgar. Yo entiendo que las relaciones internacionales es ciencia política, evidentemente, pero en cualquier caso me admira la profesión de fe en la observación del pragmatismo, el realismo que conduce a veces al realismo político, que es otra cosa. Pero aplicar categorías morales cuando se pretende ser pragmático es complejo. Y en todo caso, lo que me parece bien, y en el mapa anterior está más claro, ¿Cuál quieres? está más claro, entiendo que para despejar la situación turca hay que aludir evidentemente a la zona y que poner el énfasis en situaciones que se producen normalmente antes. Se ha puesto poco énfasis por tu parte, pero digo en general, y esto es desde el punto de vista occidental, de la Unión Europea, etc., en la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel, cuando se dice que son estúpidos los que afirman que las primaveras árabes no había que haberlas alentado, entonces ¿qué alentamos? Igual, hay que alentar, pero permite que perdone. Hay que alentar algo. Pero en todo caso, alentar los valores occidentales, los democráticos. Entiendo que hay que hacerlo. Entiendo que se debe hacer. Otra cosa es pretender que esos valores pueden estar siendo defendidos por personas que no... Bueno, pero habrá que defender esos valores, evidentemente. Por una parte, Israel. Cuando se crea el Estado de Israel, que además es una democracia también, y que tiene una situación muy compleja, los estúpidos, por tomar palabras de otros, que lo crearon, no pensaron en toda la situación que se iba a crear. Y segundo, a mi modo de entender, mucho más reciente y mucho más grave, la invasión de Irak. La invasión de Irak, no sé qué estúpidos la decidieron, pero ciertamente toda esta situación de tensión tiene que ver también con aquella invasión y no se pone de manifiesto. Y para mí eso es también no ser riguroso y atender a categorías morales cuando se pretende establecer, pero lo digo sin actitud, o sea, lo digo con toda cordialidad y para que sigamos debatiendo en la mesa redonda. Todo eso hay que ponerlo de manifiesto para entender cómo además Turquía se ha visto impelida, porque la cuestión es compleja, de alguna forma a dar la espalda a la Unión Europea, yendo al tema, porque la Unión Europea antes le ha dado la espalda. Y a refugiarse de alguna forma, antes le ha dado la espalda, evidentemente. ¿Qué ha hecho? No Alemania y no Francia, sino el señor Sarkozy y la señora Merkel. Pues observar, digámoslo así, cómo se decantaría la Unión Europea por los 80 millones de habitantes, tendría un peso dentro de la Unión Europea que no están dispuestos a contrabalancear. Pero lo digo en términos muy sencillos, en términos muy... Todo esto es matizable, etcétera, etcétera. Y esto le obliga evidentemente a Turquía a mirar a la otra parte del Mar Negro y a tener un referente en las formas políticas, que no califico, que existen en Rusia, evidentemente. Yo creo que lo que hay que amparar desde la Unión Europea y aplaudir es primaveras árabes. Que otra cosa sea, y en todo caso observarlas, como se produjo un reflejo aquí en España,
Se produjo el reflejo en la plaza del 2 de mayo, digo del 2 de mayo, no, de la Puerta del Sol. Se intentó condenar inmediatamente. ¿Resultado? Exactamente. Y expectativas de voto del 28%. Yo nunca pensé, yo también lo tengo por escrito, nunca pensé que fueran a ser la primera fuerza política en España. Se pretendía además, pues todas estas estrategias de miedo, etcétera, etcétera, retransmisión en directo. Yo asistí una vez a ella y claro, no me volvieron a invitar nunca, en Libertad Digital, porque no me dejaban hablar, además, que fuesen considerados. Pero hoy estoy hablando de más. En todo caso, se pretendió descalificar y vean ustedes ese resultado, el resultado que está viendo. Y también en Turquía, condenar primaveras árabes. ¿Qué es lo que ha resultado? Que las pretensiones de Erdogan no se han podido llevar a cabo. Y además, hace 2 años, y como se ha recordado aquí también, no hoy, sino otro día, la plaza de Taksim, contestación. Contestación que sabe capitalizar el partido político kurdo que lleva a cabo esa reivindicación. En todo caso, quiero decir, abrazar los valores occidentales a mí me parece que está bien, también con cautela. También con cautela, es decir, no somos... no entrar en el etnocentrismo, eurocentrismo, pero sí alentar lo que se debe alentar. Desde luego no la invasión de Irak. Eso me parece que hay que repetirlo una y 1000 veces. Aunque pueda parecer maniqueo, aunque pueda yo parecer izquierdista, lejos de mí, aunque pueda parecer tal, bueno, pues sí, no a la guerra. Evidentemente, no a la guerra. Es ustedes la que han provocado. ¿Que hay más factores? Evidente. Pero como consecuencia de esa invasión ya no se pueden llevar a cabo otras. Que se le ocurra a Obama ahora decir que hay que limpiar aquel avispero. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué consenso internacional? Los estúpidos de entonces, tomo las palabras de otros, no están ahora. Pero seguiremos hablando de esto, Carlos, en la comida y después. Pero no me podía reprimir. No, pero luego en la mesa redonda me dejarás que... Claro, que te he dejado 1h30. Sí. O más. Pero es que era mi conferencia. Yo no la he dado, yo no la he dado. Bueno, luego hablaremos de eso. Largo y tendido. Hablaremos de eso luego a las 4:30. Antes recordar que a las 2:30 es hoy la comida para nosotros, que nos han pedido que vayamos a partir de esa hora. Y antes, a las 3:30 aproximadamente, tendremos el taller de Ebro, que estará situado igual que el de ayer, a las 3. Hay que comer muy rápido para ver. Es lo que hay. ¿No se puede comer a las 2? Nos han pedido que vayamos a partir de las 2:30. Nos han pedido, Marta. Ya, no, si es que hay que hacer un montón de... Ya. Bueno, y gracias por vuestra atención también.